Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Encuentro con los Expertos. Soy Diego Ramos y hemos hecho esta cita para abordar el tema de la política internacional de Honduras, específicamente los convenios que ha ratificado en estos últimos 2 años. Para ello tengo el honor de que me acompañen 2 expertos en la materia. Me refiero al actual vicecanciller de la República, Gerardo Torres Zelaya. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Y también tengo el honor de que me acompañe un licenciado en Relaciones Internacionales y también analista político, Daniel Galeas. Bienvenido. Muchas gracias. Vamos a iniciar con el tema y pues tenemos preguntas para ambos participantes. Y vamos a iniciar con el vicecanciller. Vicecanciller, ¿cuáles son los tratados internacionales más importantes que Honduras tiene actualmente? Bueno, Honduras, como todo Estado de Derecho, tiene una gran cantidad de tratados, de convenios y de compromisos internacionales. Recientemente se han ratificado algunos, como el Tratado de las Aguas del Caribe y del Golfo de Fonseca con Nicaragua, que parte de un reconocimiento de Honduras a la sentencia entre Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe y un reconocimiento del derecho de salida al Océano Pacífico de parte de Nicaragua para Honduras. Estamos hablando de aproximadamente un poco más de 3 millas náuticas que le dan pues por primera vez una salida definida al país. Pero Honduras tiene tratados y convenios de todo tipo. En ese momento estamos en el proceso de la ratificación de 2 convenios muy importantes, que es el 189 y el 190, que tiene que ver con derechos de los trabajadores. Honduras tiene, por ejemplo, el famoso convenio de la OIT, el 169, que obliga al país y a todos los estados a realizar consultas previas, libres e informadas. Y Honduras también tiene, por ejemplo, por ratificar el Acuerdo de Escazú. En realidad, la Cancillería trabaja mucho en esos compromisos que asume el país y después son enviados a la Presidenta de la República y posteriormente al Congreso Nacional para su ratificación. Un tratado internacional será la creación de la CICI. Una vez que se termine de definir el convenio, una vez que se firme de parte de Honduras y Naciones Unidas, será enviado al Congreso Nacional para su ratificación. Licenciado Galeas, ¿cómo evalúa usted el cumplimiento de las obligaciones acordadas en los tratados que actualmente tiene el país? Bueno, a ese respecto, la República de Honduras al ratificar un tratado internacional, según ley de la constitucional, básicamente lo agrega a la propia ley nacional. Entonces, se somete como Estado soberano a lo que viene a ser este convenio. Mencionaba el vicecanciller, por ejemplo, el tratado reciente entre Nicaragua, Honduras en el Golfo de Fonseca y el Caribe. Bueno, en este caso, las 3 millas náuticas que él menciona que se nos han otorgado, Honduras tiene libre derecho, por ejemplo, a ir a pescar esas aguas, a explorar el subsuelo de esas aguas, etcétera, etcétera. Y tendría que, por ejemplo, un estado aledaño, Nicaragua, El Salvador, por ejemplo, en el Golfo de Fonseca, solicitarle a Honduras permiso para entrar a esas aguas. Entonces, de la misma forma que estos estados tienen que respetar este acuerdo internacional ya ratificado, ya aprobado, pues de la misma forma Honduras tiene que someterse a las responsabilidades que ha adquirido con estos acuerdos que ha firmado. ¿Qué consideraciones, vicecanciller, y qué criterios toma en cuenta Honduras a la hora de firmar, de ratificar o también de retirarse de un tratado internacional? Bueno, toda política exterior tiene que estar en consonancia y en armonía con la política nacional. No, ningún estado va a tener una política exterior diferente a su política nacional. Entonces, esos son principios que siempre hay que velar y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, un tratado que Honduras sienta que lesiona sus intereses o lesiona su idea de desarrollo en el país, es un tratado, es un convenio, es un acuerdo del que Honduras se puede retirar. Para ponerle un ejemplo concreto, reciente, Honduras denunció su participación en el CIADI. El CIADI es un tribunal internacional de manejo de controversias entre los sectores privados y los estados. Es un aparato que emana del Banco Mundial. Entonces Honduras en su momento se volvió parte de esa estructura. Ahora lo que estamos haciendo es el proceso de denuncia para empezar un proceso de 1 año, y en 1 año Honduras se retira del CIADI. Entonces, como ya lo dijo el licenciado,
una vez que uno asume compromisos internacionales, eso se convierte en vinculantes en su legislación nacional. Lo mismo pasa cuando uno se sale de esos compromisos, porque cuando uno se sale pierden esa obligatoriedad. Por ejemplo, Honduras en el futuro no tendrá la obligación de incluir la cláusula de CIADI o la cláusula de estos litigios internacionales en sus próximos tratados comerciales. Y para terminar de cerrar la idea, Honduras está en una negociación actualmente con China para un tratado de libre comercio. Como Honduras ya denunció su participación en el CIADI, es coherente que Honduras pida a China no incluir este tipo de tribunales de controversias dentro del marco del tratado que vamos a firmar. ¿Cuál considera, licenciado, que ha sido el acuerdo más significativo que para usted tiene mayor realce que actualmente tiene Honduras en cuanto a las políticas de desarrollo económico? Bien, interesante pregunta. Uno de los que creo que puede ser más vinculantes, más importantes para Honduras fue la reciente ampliación del estado temporal de protección estadounidense por unos 8 años más, que se firmó en 2022, si no me equivoco. Esto fue 2023, perdón, corrijo. Esto, pues, conociendo el nivel de remesas, por ejemplo, que significa nuestro PIB, es un 18% aproximadamente lo que implica las remesas que vienen de Estados Unidos a Honduras, es muy importante. Estamos hablando de casi el 20% de nuestro PIB. Entonces, este tratado de extensión de protección temporal me hace muy importante, pienso yo, no solamente para la economía nacional, sino también para las personas que se ven directamente beneficiadas por este beneficio de la remesa. Recordemos que esto, pues, las personas que suelen ir al extranjero, Estados Unidos específicamente, a generar empleo allá, para traer plata aquí, es justamente para beneficio de su familia. Entonces, pienso que esto es algo muy positivo para Honduras. Vicecanciller, usted hace poco mencionaba acerca de la relación de Honduras con China. Aunque es un tema pasado, quiero que nos explique un poquito por qué la ruptura con Taiwán y por qué la unión con China. Bueno, como su programa solo dura media hora, vamos a tener que hacer una versión muy resumida porque estamos hablando de más de 80 años de historia. Cuando triunfa la revolución china liderada por Mao Zedong, el gobierno de ese entonces en China, que es vencido por el levantamiento popular, se refugia en la isla de Taiwán y se reivindica como el gobierno real de China. Entonces teníamos el gobierno de la República Popular China, de Mao Zedong, y el gobierno de China. Eso se mantiene por varios años, pero a lo largo de que va pasando el tiempo, los estados empiezan a reconocer al gobierno de Mao y los gobiernos que se emanan de ese gobierno como los gobiernos de China, y deja de reconocer al gobierno de Taiwán como el gobierno formal de China. Esto tiene su momento más crítico en la década de los 70 con la visita del expresidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, a China. En ese momento que Estados Unidos tiene un peso tan grande en la comunidad internacional, reconoce que el gobierno de China es el gobierno de la República Popular China, le quita, digamos, ese reconocimiento a Taiwán. No son dos estados diferentes. Lo que dice Taiwán es que ellos son el gobierno de China, aunque lo que controlan solamente es el territorio de una isla y el resto lo controla el gobierno de la República Popular. Lo que nosotros hicimos, más allá de romper relaciones con un estado u otro, es reconocer el derecho de que es el gobierno del presidente Xi Jinping, el gobierno de China. Por eso los chinos hablan del principio de una sola China, porque nadie puede tener relaciones con Taiwán y con China, porque no se trata de dos estados separados, sino de un estado que reivindica ser la cabeza que el otro también reivindica. Entonces lo que nosotros hicimos fue lo mismo que hizo Estados Unidos hace 50 años, a Honduras se tardó 50 años en hacerlo, y la razón por la que no se había hecho era por las presiones del mismo Estados Unidos, del mismo Taiwán y otros países que buscaban, a pesar de que Estados Unidos reconocía al gobierno de la República Popular, que estados como Honduras reconociéramos a Taiwán como el gobierno formal de China. Ya solo quedan muy pocos países que siguen con eso, es Guatemala, Belice, Paraguay, San Vicente, y creo que no llegan ni a 10 a nivel mundial. Entonces Honduras llegó un poco tarde, pero ya nosotros tenemos una relación no con Taiwán, sino con el gobierno del presidente Xi Jinping,
que representa el gobierno de la República Popular China. ¿Cuáles son los principales beneficios para Honduras de ese reconocimiento? Bueno, primero es un tema de soberanía, ¿no? Es un tema de respeto entre los estados, más allá de los beneficios. Pero a nadie le viene mal tener relaciones con la economía de mayor crecimiento en el planeta, ¿verdad? O sea, China todavía no es la principal economía mundial, sigue siendo Estados Unidos, pero probablemente en 10 años eso va a cambiar. O sea, China está creciendo a niveles exponenciales, ha logrado una reducción nunca antes visto de la pobreza en los últimos 20 años y estamos hablando del país que más consume en el mundo. Entonces, todos los productos que Honduras pueda generar pueden ser vendidos y consumidos en China. O sea, estamos hablando de un mercado gigantesco, ¿no? Que supera por muchísimo la economía del país. Entonces, bajo la lógica por la cual firmamos hace 20 años un CAFTA con Estados Unidos y firmamos un acuerdo de asociación comercial con Europa hace 13, estamos a punto de firmar este año un tratado de libre comercio con otro bloque gigantesco económico que es el chino. ¿Hacia dónde cree que se dirige Honduras con estos acuerdos como el que tiene con China? Bueno, esa es una pregunta bastante abierta porque depende de cómo se sigan ejecutando estos tratados, estos incentivos, ¿no? Hacia otros países. El licenciado mencionaba aquí, claramente China tiene una economía mucho más grande, ¿no? En este caso nos convendría más, ciertamente. También recordemos que China, para concretizar todo este plan, por ejemplo, la venta de nuestros productos, la exportación de todos nuestros productos, que principalmente son productos de primera mano, materias primas, ganadería, agricultura, etcétera, etcétera, se ocupa toda una logística estructural, institucional incluso, para enviar todo eso hasta allá. Es una cosa que requiere tiempo, por lo cual los cambios no van a ser inmediatos. En cuanto un tratado como el que menciona el vicecanciller es algo muy positivo, claro está. Pero no tampoco esperemos que los resultados sean inmediatos, porque tomará su tiempo para poder realmente que China ocupe el lugar que ocupan otros estados, como Estados Unidos, por ejemplo, que son nuestro principal socio comercial, en nuestra economía. Entonces, ¿hacia dónde va Honduras? Diría que va hacia un camino de momento de que tenemos que seguir trabajando para conseguir cooperación, ya sea de China o de otros estados en el mundo, para poder mantener una Honduras estable en lo que conseguimos más inversión. A su criterio, ¿qué otros convenios debe de buscar establecer Honduras para el desarrollo como país? Bueno, vivimos en un mundo en constante cambio. De hecho, nadie aquí es ajeno. La situación actual mundial está complicada y creo que estamos evolucionando hacia un mundo por completo multipolar. Creo que el vicecanciller estará relacionado con ese concepto. Es algo que no solamente tenemos que ver para un solo estado, para buscar nuestra cooperación, para buscar nuestro desarrollo, sino buscar de varios lados. Sin embargo, tampoco hay que ser ambiguos. Hay que mantenernos en una política nacional, como me mencionaba, no se puede diferir esta política de nuestra política exterior. Sin embargo, nuestra política nacional tiene que estar entonces enfocada hacia el desarrollo humano, desarrollo social, económico y político del país para poder garantizar un desarrollo internacional en las políticas exteriores y políticas internacionales que tenga el país con los demás estados. Vicecanciller, ¿cómo se asegura Honduras o el Estado de Honduras de cumplir con sus obligaciones en virtud de los tratados que ya tiene ratificados? Bueno, en la Cancillería hondureña está dividida, está el señor canciller, don Enrique Reina, hay 3 vicecancilleres, su servidor es encargado del tema de política exterior. O sea, a mí me toca todo lo que tiene que ver con política. Yo coordino ese trabajo a través de nuestros embajadores y embajadoras a nivel internacional. El señor Tony García, es el vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios. Él trabaja con los cónsules desplegados por todo el planeta. Y la vicecanciller Cindy Rodríguez es la responsable de llevar el tema de cooperación. O sea, con esos estados con los que Honduras lleva relaciones, ella lleva los temas de cooperación. Además de eso, tenemos una Secretaría General y tenemos direcciones específicas como la Dirección de Asuntos Jurídicos, Tratados y Convenios, cuyo trabajo es estar revisando permanentemente esos tratados y convenios. Hay convenios que me tocan a mí en temas de política. Entonces, a mí se me dicen, hay esta obligación, está esta reunión, están pidiendo esta declaración, y es mi trabajo acudir a los que tienen que ver con política. Honduras también ha firmado, como ya lo dijo el licenciado, acuerdos de características consulares, como el tema del TPS.
¿verdad? Eso no es un tema de política exterior, sino de asuntos consulares, porque es un beneficio para la población hondureña afuera del territorio nacional. Y también tenemos tratados y convenios de nivel de cooperación. Entonces, las 3 vicecancillerías, digamos que permanentemente estamos revisando esos acuerdos, tratados, convenios, sus obligaciones, y también de manera constante hay países que proponen nuevos acuerdos. Por ejemplo, en este momento, ¿qué acuerdo estamos nosotros discutiendo? Honduras ha sido invitada de crear lo que es la Alianza Latinoamericana y Caribeña del Espacio. Estamos hablando de una unidad desde México hasta Argentina, una agencia espacial del Caribe de América Latina. Hasta este momento, con la ratificación del convenio de la República Dominicana, hay 10 países. Se necesita uno más para que se pueda crear oficialmente el ALCE, se llama. Estamos en análisis, y si el señor canciller y la presidenta están de acuerdo, Honduras sería el 11º país en ratificar ese convenio. ¿Qué nos permitirá ese convenio? Pues poder utilizar la infraestructura espacial de los países que tienen agencias espaciales, mejorar, por ejemplo, las capacidades académicas aquí en la universidad, tener una carrera de ciencias espaciales fuerte. Ya estamos trabajando en la elaboración del primer satélite hondureño, que es el nanosatélite Morazán, que está trabajando en colaboración con el gobierno de Japón. Yo pude estar en la Universidad de Kitakishu, en el sur de Japón, viendo nuestro trabajo ahí. Tenemos becarios ahí. Ya tendríamos nuestro primer satélite. Entonces, todo eso está pasando hoy, en esa discusión. Y así como ese, hay muchos otros tratados que están en el escritorio y que estamos evaluando su ratificación y su aprobación. Una vez que Honduras lo haga, va al Congreso, y si el Congreso lo ratifica, Honduras es parte de esta Agencia Latinoamericana del Espacio. Entonces, es algo dinámico. Los tratados siempre traen obligaciones, responsabilidades, siempre hay nuevos tratados, y como en el caso de CIADI, hay decisiones soberanas en las que los países pueden decir: yo en ese no participo más, se retira. Hablando un poco de lo que ya mencionaba, ¿cómo avanza el proceso de la CICIG hasta hoy en día para que sea establecida aquí en Honduras? Bueno, ya estamos en la última etapa. Estamos en la parte de la redacción, o como se llama en el lenguaje diplomático, el intercambio de textos. Es encontrar un texto en el que tanto Naciones Unidas como el Estado de Honduras estemos de acuerdo. Con ese texto tendríamos seguramente una reunión muy pronto entre la presidenta Xiomara Castro y el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres. Una vez que se firme ese convenio, se remite al Congreso Nacional de la República, quien pues lo tendrá que ratificar. Y una vez que se ratifique, en el periodo que estipule el convenio, se creará la CICIG en el país. Licenciado, ¿cómo evalúa el tema de las relaciones internacionales, en cómo las ha manejado este gobierno a las anteriores administraciones? Bueno, esa es una pregunta también bastante abierta, en el sentido de que, Honduras ha tenido cambios importantes, no solamente a nivel ideológico y político en los últimos años, sino también, en sus relaciones internacionales. Bien lo mencionaba probablemente usted y lo explayaba más también el vicecanciller sobre lo que pasó con Taiwán. Y muchos otros ejemplos, por ejemplo, la redundancia, disculpe, sería también el reciente cambio en las políticas internacionales de Honduras hacia países pues como Nicaragua, Cuba, Venezuela, Brasil, quizás el alejamiento un poco ambiguo, porque aún tenemos, como le mencionaba antes, relaciones comerciales, económicas, políticas, incluso, para hacerle un ejemplo, con Estados Unidos. Para hacerle un ejemplo, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris vino a la toma de posesión de la presidenta Xiomara, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, aún así, el gobierno está tomando ciertas acciones alejándose un poco, pues, de esta esfera de influencia estadounidense. Y pues es ya decisión soberana pues del Estado como tal. Entonces vemos ese pequeño cambio, quizás como le mencionaba en mi anterior participación, es una cuestión de buscar en el mundo multipolar varios puntos del cual poder agarrarse. Honduras no es un estado que tenga una influencia internacional pesada como por ejemplo diríamos México a nivel regional, incluso a nivel centroamericano. No podemos decir que nos parecemos a Costa Rica en nivel de influencia geopolítica, sin embargo sí podríamos tenerla. Entonces tenemos que generar justamente ese crecimiento nacional para poder impulsar políticas exteriores que pues nos beneficien y que hagan que Honduras tenga esa relevancia geopolítica regional. Vicecanciller, para cerrar,
Bueno, sabemos que Honduras enfrenta diferentes problemáticas. Una de ellas es el tema de la migración. ¿Cómo trabaja Honduras internacionalmente para mejorar este aspecto de país? Bueno, la migración es un fenómeno que está cruzando todo el planeta. Yo le podría decir cuál es nuestro criterio de dónde viene el tema de la migración. Para nosotros la migración no es algo que se dio espontáneamente, sino que es el resultado del fracaso de políticas de desarrollo, tanto humano como económico, que lo que hicieron fue permitir una enorme concentración de las riquezas en detrimento de los beneficios de las mayorías. Nuestra posición política e ideológica, nosotros somos un gobierno socialista, democrático. O sea, nosotros somos duros críticos a las lógicas impuestas por el sistema capitalista y su modelo neoliberal. El neoliberalismo lo que hizo fue privatizar todo lo que era público y pasárselo a las manos privadas. Eso lo que generó fue que los estados perdieran la capacidad de resolver los problemas a la gente. Se redujo a su mínima expresión la educación pública, la salud pública, el acceso a vivienda, el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de energía, el acceso al agua. Todo se redujo y se convirtió, pasó de ser un derecho a ser un bien mercantil. El problema de los bienes mercantiles es que solo están al acceso para quienes los puedan pagar. En Honduras, las tiendas de los moles están abiertos todo el día y los supermercados están abiertos todo el día. Pero en este país, 3 de cada 4 hondureños ganan menos dinero de lo que necesitan para vivir mínimamente. O sea, 3 de cada 4 hondureños son pobres. O sea, no ganan lo suficiente para poder alcanzar el mes. El salario mínimo en Honduras anda en 7,000 lempiras y la canasta básica anda en 12. O sea que una familia en promedio todos los meses queda endeudada con 5,000 lempiras. Entonces no es casualidad que al final del año su deuda sea de 60,000 lempiras y le deba a Electra, a Jet Stereo, a la Curazao, a los bancos. No es disigno divino, es matemáticas. Si usted gana menos de lo que tiene que gastar, pues va a quedar con un déficit. Entonces eso no pasó solo en Honduras, pasó en toda América Latina con diferentes momentos, en algunos con mayores profundidades que otros. Entonces cuando la población se queda sin acceso a eso, cuando yo estoy con una deuda de 500,000 de lempiras y sé que de ninguna manera la puedo pagar, entonces la decisión de la migración no es voluntaria, sino que es obligatoria, es una expulsión. Entonces tenemos poblaciones enteras expulsadas. Si usted a eso le suma que perdimos la capacidad de producción agrícola, o sea que Honduras hace 6 años estaba haciendo el absurdo de comprar buques de frijoles de África, y todavía más maravilloso de todo esto es que se perdió el buque y ese tipo de gente todavía está libre y sin cumplir ningún tipo de condena, o que aquí se defalcó el seguro social, o que se quisieron hacer las sedes, etcétera, etcétera. Esos modelos capitalistas que lo que buscan es la acumulación enorme de riquezas en pocas manos. Esos modelos neoliberales que lo que hacen es destruir al Estado y borrar lo público por lo privado, generan pobreza, generan exclusión. Lo vemos en Haití, lo vemos en todas partes. Lo vemos en Venezuela, en Ecuador, en Colombia, en México, en Guatemala. Lo vemos en todas partes. Entonces hay un fracaso del modelo de desarrollo. Y también tenemos la presión del cambio climático. Las tierras que antes eran muy fértiles hoy no son capaces de producir nada porque están en un proceso o de desertificación, o sea que la tierra se está secando, o de inundación permanente por el impacto de huracanes. Entonces hemos perdido la capacidad productiva y no tenemos respuesta ante las debilidades que tenemos frente al cambio climático. Usted suma todo eso y le da un mal resultado, que es la migración. Entonces, eso no va a cambiar el otro año, ni va a cambiar en 5 años, ni va a cambiar en 10 años. La realidad de la migración va a ser permanente. Porque aunque Honduras logre mejorar algunos indicadores, tendría que lograr que mejoraran indicadores los otros países y vamos a seguir viendo gente que va pasando. Por Centroamérica, el año 2023, el año pasado, pasaron más de 500,000 de personas en condiciones precarias migrando hacia los Estados Unidos. Y con esto cierro. ¿Por qué van a Estados Unidos? ¿Será porque les gusta hablar en inglés? ¿O que miran películas de Hollywood? No, la gente va a Estados Unidos
porque en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Panamá, no hay oportunidades de empleo. Porque nosotros hemos perdido la lógica de generar polos de desarrollo. La lógica de las sedes era bien bonita, ¿no? Porque era una ciudad privada, un país privado que generaba lógicas de desarrollo, pero solo para ellos. Un país que no genere olas de desarrollo es un país que fracasa. La presidenta Xiomara Castro tiene un proyecto muy ambicioso que es el ferrocarril interoceánico. Ese es un polo de desarrollo. Ese va a generar centros de inversión de desarrollo. Ojalá que Guatemala haga lo propio. Ojalá que México haga lo propio. Si empezamos a desarrollar industrias, polos de desarrollo, agricultura intensiva, capacidad de producción, como ya dijo el licenciado, no solo vender el grano, sino vender la capacidad productiva, no solo vender el grano de cacao o el grano de café, sino producirlo a niveles que generen mayor ganancia. Entonces vamos a seguir siendo pobres. Aquí tenemos un problema de autoestima, creo yo, psicológico, no sé. Hay que ir al psicólogo como estados y como sociedades. La lógica de desarrollo de América Latina de hace 150 años, hace 120 años, era a través de los migrantes. Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela, Honduras. Nos desarrollamos porque dimos oportunidades de desarrollo a enormes cantidades de migrantes que estaban llegando al territorio. ¿Qué fue lo que hicieron los estados? Generar inversión, generar polos de inversión, como fueron las bananeras en Honduras, como fueron los viñedos en Argentina, como fue el ganado en Uruguay. Los que vinieron tenían nombres italianos, franceses, alemanes, pero eran pobres. Pues. Esos barcos que venían de Europa, ¿qué traían? Traían migrantes pobres. ¿Por qué los migrantes hace 100 años fueron vistos en América Latina como la oportunidad de desarrollo? Y hoy son vistos como un problema. Creo que porque son latinos también. Y hay un tema ahí de autoestima que no podemos ver, que lo que esa gente lo que está buscando en Estados Unidos es trabajar. No están buscando otra cosa. Esa gente está caminando miles de kilómetros para ir a trabajar. ¿Por qué no pensamos de manera colectiva latinoamericana en proyectos de utilizar esa enorme mano de obra en capacidades productivas? Si no hacemos algo así, si no hacemos una decisión conjunta, regional para encontrar eso, la gente va a seguir caminando hacia los Estados Unidos. Y si Estados Unidos no quiere que sigan llenándose sus fronteras de latinoamericanos y caribeños, nos debería de apoyar en desarrollar esos polos de producción aquí en nuestros territorios para contener esa migración. Y mientras eso pase, tenemos que seguir velando por los intereses de los hondureños y las hondureñas. Ampliar los TPS, pedir más TPS, pedir más garantías para los migrantes, defenderlos cuando los quieren corretear o meter presos, defenderlos cuando los quieren hostigar en otros países. Mientras resolvamos el problema de la migración, tenemos que atender a los migrantes porque nosotros como Estado no rompemos la obligación solo porque un hondureño no vive en Honduras. Tenemos que cumplir. Y bueno, eso, en resumidas cuentas. Gracias, hemos llegado al final, pues nos damos cuenta cómo la política exterior de Honduras está en un proceso de crecimiento al cual todos los hondureños debemos de ser conscientes y esperar. Así que muchas gracias, licenciados, por su participación. Será hasta la próxima en un nuevo episodio de Un Encuentro con los Expertos.